Y una pregunta también muy importante, ¿qué está haciendo Jesús ahora? Ciertamente estas preguntas abarcan una explicación más profunda, pero yo quisiera que hoy comprendamos que el buscar la justicia es un ámbito muy profundo en las Escrituras. En las Escrituras se nos presenta un juicio, y como todo juicio tiene leyes, y en este caso los 10 mandamientos es la ley del universo. Cristo lo resumió en dos, que se encuentra en Marcos capítulo 2. Esto es resumido de dos de Jesús, son sacados del Antiguo Testamento. También tenemos una penalidad, que es la muerte. Romanos 6:23 nos indica que la paga del pecado es muerte. Y para definir pecado, Primera de Juan 3:4 nos dice que el pecado es transgresión de la ley. Tenemos un demandante que es Satanás, el acusador, y un demandado que son los creyentes que aceptan a Cristo. Y tenemos un abogado que es Jesús y un juez que es Dios Padre, que se encuentra en Daniel capítulo 7. Es curioso notar que Jesús es el abogado y Dios es el juez. Sin embargo, Jesús también es Dios, comprendiendo la doctrina de la Trinidad. Y esto es clave porque en el antiguo Israel no había abogados, solamente había jueces. El juez cumplía la doble función. Eso ayuda mucho a comprender porque los antiguos profetas del Antiguo Testamento revelan que cuando necesitaban ayuda de justicia, iban directamente al juez. En Lucas capítulo 18, versículo de 2 al 8, Cristo narra una historia donde se presenta una viuda que va directo al juez para pedir justicia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, nos demuestra que el pueblo que iba a ser juzgado, con palabras de alegría, aceptan el juicio. Eh, el profeta Juan dice, alégrense, regocíjense, gócense los que están en medio del juicio, porque la hora del juicio ha llegado. La actitud de los israelitas ante el juicio no es un juicio de miedo, sino al contrario, de alegría, de adoración, de reverencia, porque comprenden que el juez es también a la vez su abogado. El objetivo del juicio entonces, a la perspectiva bíblica, es un juicio de justificación, de salvación, de liberación y de vindicación. Uno de los libros que trata sobre este tema es el del teólogo Jirek Muscala, donde nos presenta que el objetivo del juicio para los cristianos es un asunto de reivindicar y de salvar lo que se había perdido. Cristo se vuelve entonces aquí nuestro abogado y Dios el Padre, el juez, que tienen por objetivo salvarnos. Cuán importante es entonces buscar la salvación en Cristo. Quisiera terminar con este versículo. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Dios quiere eso de sus siervos, que practiquemos la justicia y amemos la misericordia. Que tengan una bonita tarde. Bien, agradecemos a Brian por sus palabras y por participar el día de hoy. Antes de continuar, quisiera informar al público presente que al final de la ponencia se llevará a cabo un sorteo de libros. Y si quieres participar, lo único que tienes que hacer es seguir las indicaciones que se muestran en pantalla. Los links están en la sección de comentarios. Ahora, continuando con el desarrollo del presente evento académico, el coordinador general, los directores y fundadores del Círculo de Derecho Económico Multidisciplinario se presentarán. Te cedo el uso de la palabra, Antonio. ¿Qué tal, estimados compañeros? Acá de usted, profesor, nuestro amigo teólogo Brian, muchas gracias por las palabras. El día de hoy
presentamos un nuevo círculo, el Círculo de Derecho Económico Multidisciplinario, un círculo que se centra pues en una investigación entre los recursos y las necesidades que el ser humano ha tenido, tiene y tendrá. Es ahí donde nosotros hacemos hincapié a generar este tipo de investigación, ¿no? Es por eso que lo llamamos un taller de derecho económico multidisciplinario. No solamente nos centramos en una investigación general, sino también en en buscar el bienestar individual de cada uno. Asimismo, este taller se centra en los aspectos tanto académicos, como lo acabo de mencionar, pero también en la forma de exteriorizar. Es decir, no nos centramos simplemente en un grupo de personas de la Universidad de San Marcos, sino a través también de otros chicos que tienen esa motivación por este interés jurídico, esta investigación jurídica, ¿no? Otro aspecto que se centra en nuestro taller también es, y como lo mencionó y está también en nuestro estatuto, es a través de una moral cristiana, una moral de ayuda al prójimo. Es por ello que nuestro taller no solamente se simplifica en el hecho del aspecto de investigación jurídico, sino también que es que aplicar esos conocimientos en el campo, ayudar a nuestro prójimo. Es por ello que también estamos planteando hacer proyectos para poder salir al campo y ayudar a las municipalidades, a lugares donde están un poco pues descuidados, ¿no? Por ciertos gobiernos, tipo de corrupción, y nosotros poder ir en esos lugares a apoyar. Asimismo, no están presentes nuestros compañeros. Soy tanto coordinador general y también al mismo tiempo director del área de logística y recursos humanos. Nos encargamos de velar, ¿no? Por la integridad de cada de nuestros miembros. Y asimismo me acompaña también, y lamentablemente por temas personales no están presentes, nuestra compañera Mireya Gavi, quien es asociada en este caso estudiante de la Universidad Peruana Unión, de la carrera de Derecho. Igualmente, nuestra compañera Natividad Morales, que también es asociada, ella es estudiante de la Universidad Pacífico, ¿no? Para seguir, también seguimos con el espacio, el área académica e investigación, ¿no? Donde nuestro director Ulises Amán, quien está presente, deseo para que pueda presentarse, ¿no? Sí, nuevamente extiendo un saludo a todos los presentes. Como mencioné, mi nombre es Ulises Amán. Soy estudiante de la carrera de Derecho y me encuentro cursando el cuarto año en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América. Soy el director, como mencionó Antonio, del área académica, donde nos encargamos de la redacción e investigación de diversos temas jurídicos. Acá también hay dos miembros importantes, que es Darlene González y Tatiana Cabanillas. En cuanto a mí, yo decidí formar parte de este círculo porque comparto el mismo deseo de mis compañeros de crear una comunidad donde todos los miembros nos apoyemos no solo en el ámbito académico y profesional, sino también en el aspecto espiritual. Ahora seguiremos con un área de las áreas más cotizadas, ¿no? Y de imagen, área de comunicaciones. Procedo la palabra a nuestra compañera Michelle. Muchas gracias, Antonio. Muy buenas tardes a todos. Como mencionó y se ve ahí en la pantalla, mi nombre es Michelle Girón. Soy estudiante de Derecho, actualmente en décimo ciclo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como se mencionó, soy directora del área de comunicaciones. En esta área, pues básicamente eh, nos encargamos, ¿no?, de manejar las redes sociales del círculo que hemos iniciado ya hace varios días. En el chat justamente hemos adjuntado los links para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y pues básicamente esta área se encarga, ¿no?, de realizar las ediciones correspondientes para publicar y seguir difundiendo eh, desde un enfoque jurídico, ¿no?, y multidisciplinario diversas materias del derecho. Como pueden ver en pantalla, Josie Carguas también es asociada de esta área, al igual que Nayeli Salazar. Eh, no sé si se encuentran aquí en la reunión, pero de todas formas siempre es bueno tener presente quienes conforman también parte de esta área que es muy importante también de nuestro círculo. Muy bien, continuando con la presente ponencia, vamos a presentar a nuestro gran profesor asesor,
el doctor Alberto Balbuena, quien es abogado y magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor principal en la misma casa de estudios, asesor y subgerente del área legal del Banco del Crédito del Perú, y también debemos destacar sus estudios realizados en ESAN sobre gerencia financiera y gerencia en ventas, administración y organización. Doctor Balbuena, le cedo el uso de la palabra para que pueda dar sus palabras inaugurales. Encantado. Por si acaso, yo soy Stuart Balbuena. Mi apellido paterno es Stuart, el materno es Balbuena. Para mí es una satisfacción acompañarlos en este evento. Realmente eh, yo he estado trabajando con Antonio Salazar muy de cerca. Él ha sido mi delegado el año pasado en un curso y ahora también lo es en otro. Y consecuentemente hemos compartido mucho sobre la naturaleza del derecho, sobre cómo incide este en la vida real, en la vida de todos los días de los seres humanos en cualquier rincón del mundo. Y por lo tanto, nosotros debemos estar preparados para prestar el mejor servicio posible, buscando siempre esa definición de, de Ulpiano, ¿no? Jurista romano, que decía que el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo, ars boni et justi. Y eso es realmente lo que nosotros procuramos llevar adelante en la cátedra universitaria, encontrar la bondad, el bien y la justicia. Eso es lo que procuramos hacer. Yo ahora voy a desarrollar al final una ponencia sobre derecho civil y económico. En realidad es algo entre nosotros relativamente revolucionario por cuanto nosotros distinguimos derechos civiles y derechos comerciales y derechos industriales también. Pero tenemos, ¿no? Cuando la misión, la posición que yo voy a sostener es que todo debiera estar en un solo código, dada la naturaleza económica del derecho civil. Creo que a quien le corresponde ahora dar, reemplazarme en esta introducción y debiera dejar la palabra. Yo saludo a todos los presentes. Hay algunos alumnos míos en la Universidad de San Marcos, en la Facultad de Derecho, lo cual me es muy grato y les agradezco pues su presencia y vamos a ver qué es lo que piensan acerca de la unificación de los códigos civiles y comerciales para el futuro. Muchas gracias, a sus órdenes. A usted, doctor, muchas gracias por sus palabras. Ahora bien, continuando con la presente ponencia, vamos a presentar a nuestro profesor consejero, el doctor José Jesús Pariona, quien es doctor en educación, magíster en investigación y docencia universitaria de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la misma Casa de Estudios, licenciado en Educación con especialidad en Ciencias Histórico-Sociales de la Universidad Peruana Unión, catedrático universitario,
abogado colegiado y habilitado, especialista en marketing y estrategia política por el Jurado Nacional de Elecciones y especialista en procedimientos parlamentarios por el Congreso de la República. Doctor Pariona, le cedo el uso de la palabra. Muy buenas tardes con todos. Es para mí un placer, una satisfacción participar en este día, en este acto de presentación del Círculo de Estudio de Derecho Económico Multidisciplinario de los estudiantes en formación profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Marcos y también aquellos que son de la línea jurídica invitados de otras universidades. Para mí es un honor encontrarme con el doctor Alberto, que hace mucho tiempo he tenido la oportunidad de escucharle en una conferencia. Ha estado en diversas ponencias del Colegio de Abogados de Lima y bueno, espero conocerlo personalmente en algún momento. A todos ustedes para manifestarles de que el propósito de este círculo de estudio es hacer investigación. Y todos tenemos esa naturaleza humana de preguntarnos el porqué de las cosas, ¿no? Y esa es parte justamente del porqué el día a día la ciencia aumenta y cuál es la respuesta a esas inquietudes frente a los diversos problemas de este mundo globalizado y complejo. Entonces, siempre buscamos buscar solución y en este caso, buscar la solución a través de la ciencia. Nosotros tenemos que ser muy objetivos, ¿no? Y por lo tanto, si queremos hacer ciencia, tenemos que aplicar el método científico y tenemos que conocer un poco lo básico, lo elemental del método científico. Ustedes, todos estamos involucrados en la línea jurídica y mucho hemos hecho exploración, eh, hemos observado fenómenos, acontecimientos, ¿no? Hemos analizado, lo hemos comparado, lo hemos comprobado, ¿no? Y esa es parte de la ciencia, estos procedimientos. Y yo creo que el propósito es justamente de poder dar una propuesta de solución como alternativa a diversos dilemas que se pueda presentar en nuestra sociedad. Para ello tendríamos que partir también del modelo educativo de la misma Universidad San Marcos, ¿no? Un modelo humanista, un modelo sociocognitivo, ¿no? Pero a la vez tenemos que también partir de la línea de investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San Marcos, que está pues catalogada en el área académica de humanidades, ciencias jurídicas y sociales y tienen 20 líneas de investigación. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de poder apreciar. En esta línea de investigación nos habla sobre el derecho fundamental del medio ambiente saludable. Nos habla sobre el derecho de la propiedad y el régimen de división. Nos habla sobre el derecho del sufragio y la prohibición preventiva, sobre el mecanismo de los derechos directos. Toda esta situación tenemos que ir nosotros analizando, conociéndolo, para poder comparar con otras líneas de investigación y que alguna propuesta tiene que estar en función a esta línea de investigación para poder hablar un solo lenguaje. Porque en algún momento este círculo de estudio va a presentar algún proyecto que va a ser concursable ante algunas entidades del Estado o no. Por ejemplo, CONCITEC promueve, ¿no? Concursos financiados con cierta línea de investigación y este círculo de estudio es una alternativa para hacer llegar su propuesta de investigación, pero en función a la línea de investigación, ¿no? Y esta línea de investigación en función al modelo educativo. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que ir avanzando y sinceramente para mí eh, un honor a ser invitado por este círculo de estudio. Cuenten conmigo, la poca experiencia que puedo tener. Eh, Como ustedes han dicho, soy educador de la Universidad Peruana Unión y a la vez soy abogado de la Universidad Inca García de la Vega. Soy fundador también de la Asociación Intercentros, que este año en agosto va a cumplir 39 años. Desde ya les voy invitando a ustedes para el tercer sábado de agosto.
quiero que ustedes participen en este evento donde van a reencontrarse más de 18 líderes universitarios de Lima, ¿no? Y ellos van con su junta directiva y con sus coordinadores, ¿no? Más o menos se agrupan 400 a 600 jóvenes, eh, y espero pues que ustedes también me puedan acompañar, así como la semana pasada algunos que puedo reconocer estuvieron acompañándome en un evento de debate, ¿no? De análisis de proyectos de ley en el Congreso de la República, ¿no? El día miércoles tocó pues la presentación de un poco más de 200 alumnos de la Universidad de San Marcos, ¿no? Que tuvieron que analizar y debatir en comisiones y luego en plenario en el hemiciclo de Raúl Porras Barnechea del Congreso de la República para dar a conocer su punto de vista, sus planteamientos, fundamentar sus ideas y sus propuestas, ¿no? Entonces, aquí puedo ver algunos jóvenes que estuvieron presentes el día miércoles en el hemiciclo participando de este programa de, denominado Parlamento Universitario por la Universidad de San Marcos. Y espero pues pronto que todos ustedes puedan participar en otro programa similar. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa académica. Que Dios siempre nos acompañe. Buenas tardes. Agradecemos al doctor Pariona por sus palabras y por participar el día de hoy. Bien, a continuación se llevará a cabo la gran exposición del maestro Alberto, quien nos hablará sobre el tema de incluir lo civil y lo económico en un mismo código. Sin duda será una sesión muy interesante y rica en conocimiento. Doctor, puede iniciar. Muchas gracias. Te ruego me permitas compartir, ¿no? Necesito compartir para poner diapositivas en la imagen. ¿Puedo compartir? Ya. Sí, doctor, adelante. ¿Sí? ¿Están viendo la imagen? ¿Están viendo la imagen? Pregunto. Doctor, Todavía no no, se ve. doctor. Salgo entonces. ¿No me pueden compartir? ¿Quién opera? Doctor, ya podemos ver su pantalla. Muy bien. Este es el tema al cual nos vamos a dirigir en una breve exposición que no creo que pase de 30 minutos. Nosotros en ese momento tenemos un código civil que tiene ya bastantes modificaciones y que aparentemente necesita más actualizaciones y modificaciones. Esto es natural por cuanto en jurídico, el mundo jurídico es afectado por los hechos que van ocurriendo en la dinámica social y en la dinámica social y económica. Consecuentemente, es evidente que hemos de eh, actualizar continuamente. Pero un fenómeno curioso y que debe ser señalado
es que el Código de Comercio nuestro es de 1902, se promulgó en 1902 y está ahí. Y efectivamente es una norma que está absoluta y totalmente obsoleta. Más aún en diferentes ámbitos del derecho latinoamericano y europeo, el derecho comercial ha comenzado una, un periodo de salida. A este tema, con una propuesta concreta de avanzar hacia un solo código en nuestro sistema jurídico, como ya viene ocurriendo en diversos sistemas del mundo, es que vamos a introducir, a dirigirnos nosotros en este momento. Esta primera ficha cito a Clark. George Arthur Clark es un filósofo norteamericano que inspiró la película tan importante que es 2001, Odisea del Espacio. Es un filósofo que está orientado fundamentalmente hacia los problemas antropológicos de la humanidad. Eh, Su posición está fundamentalmente circunscrita o mostrando cómo el hombre no es más que un ser que ha partido de la vida natural en el planeta siglos atrás, pero que gradualmente ha ido, ha ido actuando y perteneciendo a una, caramba, no me, ya, no, ha ido evolucionando mucho más que cualquier otro ser vivo, ¿no? ¿Cómo hago para sacar esta imagen que me está perjudicando el tema? Ya, ok. Dice, el ser humano mantiene una evolución cualitativamente única en el ámbito biológico que comparte con ámbito que comparte con otros seres vivos y que corresponde a la ininterrumpida búsqueda de una abstracta perfección en todos los tortuosos ámbitos del ser y del saber. No solo no se detiene en su evolución, sino que, que la acelera cada vez más. La tentadora serpiente del paraíso eh, invitó a nuestros primeros padres, según nos narra el Génesis, para que comieran de la manzana prohibida, del fruto prohibido del paraíso. Y ellos cayeron en la tentación. Eh, en ese momento salió Jehová y comenzó a buscar a Adán y preguntó, ¿dónde estás? ¿No? Y entonces Adán dice, se escondió porque estaba desnudo. Entonces, eh,
Jehová le dice, te escondías porque estabas desnudo, pero eh, has comido del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y ahora no vas a saber con exactitud dónde está el bien ni dónde está el mal, ¿no? No solo el hombre no se detiene en su evolución, sino que se la acelera cada vez más. Hoy, ni el mítico Adán, ni su inquieta compañera Eva son los pergeñados por Moisés. El ser humano ha superado todas las limitaciones de ellos en un afán incesante de cumplir el mandato genético de dominar la tierra y lo que contiene, en grado tal que hoy parece no solo deteriorar su equilibrio, sino hasta llegar a aventurarse al infinito universo. Con tales fines, desde la remota prehistoria, se ha preocupado, se ha preocupado de descubrir el bien y el mal, y para proteger su extrema debilidad, no solo frente a los poderosos carnívoros hambrientos que siempre lo asediaron, aprendió a usar el fuego, el agua y otros múltiples elementos naturales para fabricar instrumentos y armas, los contundentes mazos y filosos punzocortantes de hueso o de piedra que lo hicieron sentirse poderoso frente a las diversas especies de carnívoros a los que no solo disuade de atacarlo, sino que los vence e incluso los llega a domesticar. Aprendió a comunicarse con sus congéneres mediante el habla que le permite ir guardando sus experiencias, transmitiéndolas generacionalmente a sus descendientes. Es decir, como dice Carque, ha logrado su primera gran victoria contra el tiempo. Ahora, el conocimiento de una generación puede ser transmitido a la siguiente, a diferencia de los animales que conocían solamente el presente. El hombre había adquirido un pasado y estaba comenzando a andar a tientas hacia el futuro. Hoy continuamos haciéndolo, aunque ahora muy racionalmente. Eh, Introductoriamente también creo que es menester señalar que el fenómeno económico, estoy aludiendo a la fenomenología rama filosófica o escuela filosófica, que considera que lo es un fenómeno todo aquello que pueda ser percibido por nuestros sentidos humanos, ¿no? Y fíjense ustedes, vamos a retroceder hipotéticamente hacia atrás al origen del planeta Tierra, cómo, cómo es que el planeta evoluciona y cómo aparecen las primeras células que deben alimentarse, mantenerse activas, reproducirse, multiplicarse y extenderse, obedeciendo el poderoso factor que ha producido la vida, y así se da el fenómeno de la evolución biológica constante y creciente, pero a la vez puede considerársele como el esencial fenómeno económico. Reproducirse, alimentarse, multiplicarse y extenderse son elementos
que configuran el fenómeno económico. Esta correlación elemental permite al ser humano el bosquejo del concepto fenomenológico de la biología económica natural. Biología por cuanto se trata de una observación de la vida en un planeta que recién estaba consolidando su existencia física. Esa vida puede ser calificada de bioeconómica, pues para existir, repito, ha de procurarse a los medios para mantener y desarrollarse y ha de, dado que esos medios solamente pueden provenir de la naturaleza en formación, que es el único entorno fenoménico en ese momento natural. Así pues, el ser humano aparece un tanto eh, al final de la cadena biológica, como el propio Génesis lo señala. En el quinto día, Jehová dice, eh, todo lo que yo he hecho es bueno, pero ¿para qué lo he hecho? ¿Quién va a disfrutar y evidentemente desarrollar, llevar adelante esta creación mía? Vamos a hacer vamos a crear un ser que a nuestra imagen y semejanza desarrolle y evolucione lo que nosotros hemos creado. Y aparece el ser humano desde el barro de la tierra, destinado a dominar la tierra, a ser persona para preservar su género y multiplicarse, y que para multiplicarse ha de vivir colectivamente, conformando necesariamente familias, conjunto natural de estas, clanes, aldeas, ciudades, en fin, sociedades como elemento presociológico. El segundo logro del elemento precedente ha sido necesario que el ser humano debió descubrir y darse a sí mismo para estructurarlo. Este orden es el que puede considerarse prejurídico. No podría en el futuro formarse una sociedad si no hay un elemento jurídico que lo ordene. Y además, desde su creación celular, ese ser debe satisfacer sus necesidades vitales, procurándose, como todos los demás vivientes, alimentos y cobijo, bienes que parecen configurar el elemento preeconómico. Así pues, así pues, el ser humano comienza a evolucionar. Puede considerarse que la unificación de los dos primeros elementos, el presociológico y el prejurídico, pues ninguno tendría sentido trascendente sin el otro. En cambio, el tercero puede entenderse esencialmente complementario a la unificación de los anteriores. Es necesaria que existan bienes que le van a permitir al resto a los elementos de la vida desarrollar y multiplicarse, ¿no? Y ir adelante, ¿no? Es evidenciable y empíricamente que toda manifestación que en toda manifestación de vida
este elemento económico ha estado presente no solamente en las múltiples manifestaciones iniciáticas de la vida animal instintiva, como los hatos, rebaños, jaurías, bandadas voladoras, enjambres de insectos y cardúmenes de peces, sino también en los bosques y en los campos, es decir, en las manifestaciones de la vida vegetal. Solo el ser humano aparece racional, perfectible y ha de devenir ontológico. Es decir, que en su naturaleza, porque es imagen de alguien superior, ontológicamente va a ir a esa evolución que los demás seres vivos no alcanzan. El fenómeno económico, pues, es sustancial y simultáneo a la vida del planeta. Esto jamás ha sido percibido por ser alguno, ni animal, ni menos aún vegetal. Solo lo percibió empíricamente el ser humano en un primer y largo momento como la necesidad de guarecerse de la intemperie y obtener recursos para subsistir frente a la naturaleza hostil. Nómade en procura de los vegetales que le daba la tierra y siguiendo a los rebaños para saciar su hambre e inventando el uso de alimentos óseos y de instrumentos óseos y pétreos, así como aprendiendo de la naturaleza el uso del fuego y transmitiéndolo generacionalmente gracias al habla, hasta descubrir las ventajas de prescindir del nomadismo y preferir el asentamiento en aldeas agrícolas que devendrían en diversas ciudades que intercambiaron bienes y tenderían al dominio de unas sobre las otras para asegurárselos, generando el sometimiento y la esclavitud de los vencidos para construir templos, palacios y fortalezas para los vencedores, así como para labrar los campos, extraer y explotar y usar recursos naturales y yacimientos minerales de esas actividades resultarían excedentes que atesorarían los vencedores y les asegurarían el dominio y poder sobre quienes carecían de ellos, los dominados, los pobres y los esclavos. Fenómeno económico que fue natural, es ahora empírico, lo vemos, lo podemos estudiar, lo podemos descubrir en la evolución, es ahora empírico y el ser humano está aprendiendo a manejarlo, produciéndose desequilibrios e inestabilidades que debe controlar. Aristóteles dijo que el ser humano que no se integraba a la sociedad, Estado, lo llamó él, y prefería vivir aislado, es un bruto o un dios, ya que tanto para alimentarse y subsistir como para reproducirse requería y tal vez instintivamente de un prójimo semejante a él, de distinto sexo, acercándose así a los conceptos de familia, tribu, clan, etnia, hasta llegar a organizarse en ciudades amuralladas, en las polis, ciudades-estado griegas, dejando atrás a las primitivas cavernas que le fueran tan útiles para protegerse de ajenos, para protegerse de ajenos e integrarse a
entre, e integrarse entre afines. Todo esto hubo de forzar orden y jerarquización que visualizara e impusiera soluciones a los muchos problemas que sin duda hubieron de presentarse, así como las mejores formas de satisfacer las necesidades comunes de las normalmente desorientadas mayorías. Y esto configuró costumbres, primero orales, que cuando se admitieron su permanente y común utilidad, representaron mediante grabaciones rupestres, luego en tablillas líticas o de arcilla, o en papiros, maderas e implementos que llegaron a considerar sagrados por provenir de inspiración divina y por ello de cumplimiento exigibles solo para quien o quienes las hubieran recibido de los dioses que los escogieran con la autoridad para imponerlas. Los reyes y los legisladores, con sus inspiradas normas, los ungían como tales y les otorgaban el poder para imponerlas a todos los demás de su entorno y exigir su cumplimiento, incluso punitiva o violentamente, como lo expresó Hammurabi, el rey de Babilonia, de la Babilonia sumeria, en los años 2000 años antes de Cristo, en la evolución de su código. Dice en esa introducción, entonces Anu y Bel, los dioses, me llamaron por su nombre, Hammurabi, el ilustre príncipe, que teme a los dioses para dar reglas de rectitud en la tierra, para destruir la debilidad y a los malhechores, a fin de que el fuerte no pueda abusar del débil, para lo cual debía reinar sobre los pueblos de cabezas negras e iluminar la tierra para el bien futuro de la humanidad. El derecho ordenador de la vida empezaba a manifestarse. Todo esto supone el momento prehistórico en que el evolucionado Homo sapiens comunica, acuerda y decide hacerse sedentario. Debe crear murallas sólidas de piedra o barro que encierren moradas que guarezcan a los suyos y a sus próximos en las ciudades cercanas o flujos de depósitos naturales de agua. Quizás en áreas cercanas debió sembrar, cultivar y cosechar especies vegetales que antes, cuando nómade, arrancaba la tierra y cuyo ciclo de nacimiento y producción había observado. Asimismo, hubo de preparar corrales para guarnecer determinados rebaños y especies de animales y para servirse de ellos, debiendo también alimentarlos y protegerlos. Debió entonces servirse del fuego para darse y compartir luz y calor, según había aprendido a usar, tal vez observando los efectos de los rayos al descender del cielo. No se iniciaba entonces el ciclo de lo que llama hoy Noah Harari, la revolución agrícola, que yo preferiría denominar agropecuaria. Se trata de la eclosión de la actividad productiva concebida por el ser humano y que en su desarrollo, luego de satisfacer su propio consumo, ha de generar excedentes que necesariamente debe emplear o desechar. Es el momento en que observa su entorno y encuentra que su vecino puede necesitar estos excedentes, se los ofrece, oferta, y éste acepta, retribuyendo, compensarlo la oferta con otro producto de su trabajo, el cual ha generado también exceso. Entonces ellos acuerdan un trueque satisfactorio para ambos
iniciando así una actividad de mutua conveniencia que deciden hacer constante. No se puede deducir, como se puede deducir, ha nacido el comercio que ha de prolongar su hegemonía por un periodo muy largo en la historia. Volviendo a Aristóteles, cabe recordar otro pensamiento suyo que viene a cuento. La naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de la conservación, ha creado unos seres para mandar y otros para obedecer. Ha querido que el ser dotado de razón y de previsión mande como dueño, así como también que el ser capaz de sus facultades corporales para ejecutar las órdenes obedezca como esclavo. Y de esta suerte, el interés del señor y del esclavo se confunde, ¿no? Y esta posición de trueque de excedentes, que luego dejó el trueque y pasó creando la moneda, ¿no? Este, algo precioso que podía ser conservado y que no se deteriora y que puede ser intercambiado con las necesidades inmediatas, ¿no? Dejaron el trueque y comenzaron a trabajar ya comprando y vendiendo, ¿no? Pero con un detalle importante, que todo esto implica comercio. La producción la realizan los vencidos y los débiles sometidos, surgiendo en las sociedades humanas, los amos poderosos y los siervos esclavos que los necesitaban para subsistir a cambio de sus dotes más físicas que intelectuales, tal como lo observó y justificó Aristóteles en la cita que acabamos de hacer. Como es de civilizaciones sumerias, las ciudades griegas hasta las civitas Rome, que dominó el mundo occidental desde el siglo octavo anterior a nuestra era cristiana, con hitos y variantes importantes, pocos siglos atrás de nuestros días, vale decir, manteniendo la actividad comercial, tal vez durante más de 5.000 años, como diseño básico de la civilización universal. Esbocemos esa evolución y sus variables importantes. Eh, en el siglo ter eh, tercero de nuestra era, en Roma, le pidieron a Virgilio, el Senado le pidió a Virgilio que diera escribiera sobre el origen de la propia Roma. Y resulta que efectivamente Virgilio retrocede a otro poeta, ¿no? A Homero, que narra en la Ilíada las aventuras que tiene que pasar Eneas, el yerno del rey Príamo de Troya, cuando los teucros, perdón, cuando los aqueos, los griegos destruyen, conquistan y destruyen después, se dice, de 10 años de cerco a la ciudad de Troya. Eneas carga a su padre sobre sus hombros y huye en un pasaje secreto con su hijo y su esposa para dirigirse a embarcaciones que entrarán en el Mediterráneo y
harán un largo viaje hasta llegar a las orillas del río eh, Támesis, en en las orillas occidentales de Roma. Eso lo tienen ustedes ahí en la introducción al, al, al poema de Virgilio, Eneidos Liber. Fíjense ustedes que emplea la palabra Eneida en griego, Eneidos, porque evidentemente, lo cual es un reconocimiento a la evolución de los griegos, ¿no? Que los romanos admiraban. Canto a las armas del varón que fue el primero en llegar a las orillas de Italia, en los límites de la viña, prófugo de los dioses, lanzado de su tierra, Troya, muy herido, desde lo alto por la fuerza incansable del rencor y la ira de Juno, para que al paso del guerrero, pero que al paso del guerrero fundó una ciudad, atrajo a los dioses latinos y originó su estirpe con los padres albanos hacia los altos destinos de Roma. Y aquí hay una mm, historia mítica del origen de Roma, que en razón del tiempo voy a omitir en su mayor parte. Ya mencionamos a Eneas, que es el yerno de Príamo, que sale con su padre, Anquises, ¿no? Llevándolo en hombros, y su hijo, ¿no? Para salir de la ciudad que estaba siendo destruida. Siglos más tarde, Virgilio toma ese poema, narra el terrible viaje de Eneas y cómo llega a, a, a las orillas de Roma y a la ciudad de Alba Longa, donde funda Anquises, el hijo de Anquises funda la ciudad de Alba Longa, siendo su primer rey 4 siglos más tarde, eh, 4 siglos más tarde, Númitor, su descendiente en el trono, que fue destruido por su hermano Amulio, que luego de matar a sus sobrinos, dos, condenó a Rea Silvia, la hija de Numitor, a ser vestal para que no tuviera descendencia. Pero no obstante, Marte, el dios de la guerra, la sedujo, engendrando a los gemelos Rómulo y Remo, que fueron puestos en una canasta en las aguas del River a fin de que desaparecieran ahí. Pero esta canasta se estancó en un pantano del que fueron rescatados los gemelos por una loba, Luperca. Se dice que una loba Luperca, que los amamantó hasta que fueron encontrados por el pastor Faustulo, quien con su esposa Acalarencia los crió en secreto hasta que ya mayores los hizo saber de su verdadera identidad. Los gemelos decidieron hacer justicia. Mataron a Amulio y liberaron de su encierro a su abuelo Númitor y los repusieron en el trono de Alba Longa. Y luego decidieron fundar una nueva ciudad, pero desintieron tanto en el lugar para ello como como a la altura que debían tener sus murallas.
la discusión los llevó a retarse a muerte. Rómulo, luego de vencer a su hermano, decidió la respectiva ubicación, levantó las murallas y denominó a la nueva ciudad Roma, en memoria de Remo, su- y se erigió como el primer rey de Roma. Esto ocurrió, según la tradición oficialmente aceptada, el 31 de abril del 753 a.C. De ahí parten la dinastía de los reyes de Roma, los decemviros, la ley de las 12 tablas, etapas iniciales del derecho romano. En Roma había pues que ordenar, y eso se dio con el jus civile. Civile, que es derecho de las civitas. Jus, derecho. Civile, derecho de las civitas, de la ciudad de Roma, de la ciudad civitas Roma, reservando a sus chives los ciudadanos de Roma, fundadores y sus descendientes, los patricios y por extensión los residentes admitidos en la ciudad. Sus fuentes fueron las mores mayor, las costumbres de los mayores, la lex, y desde años finales de la República, los senati consulte, las decisiones del Senado. La economía en Roma se inicia en la República y concluye con la etapa del gobierno, que concluye con la etapa del gobierno de los reyes, que se mantuvo muy concentrada en la agricultura, la extracción y uso de minerales y la construcción de caminos y edificios. Estas actividades se desarrollaron utilizando la mano de obra de los esclavos. La expansión de Roma en esta etapa implicó una fuente creciente de la esclavitud que permitió el trabajo no solo en las vías, las minas, en los edificios públicos y las casas de los patricios, sino también proporcionando soldados para la conquista del ejército, las conquistas del ejército romano y el incremento del comercio. La ventaja de la esclavitud está en su bajo costo. Sin embargo, no puede negarse que la falta de motivación y carencia de especialización redujeron su productividad. La República Romana, ya la etapa de la República Romana se mantuvo hasta el año 27 a.C., concluyó en el 476, cuando Constantino desplaza a la ciudad de Roma, asediada por los romanos, y funda Constantinopla, aunque en el 554 Justiniano retorna a la ciudad de Roma y la repone y repone en ella al Papa, que a la muerte del emperador en 565 permanece aún en ella, creándose más de un siglo después, en el 754, los estados pontificios que perduraron intangibles hasta el siglo XIX, 1870. El Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, por el nombre de la ciudad sobre la cual Constantino funda la suya, ¿no? Le cambia de nombre. Antes era Bizancio, ahora va a ser Constantinopla, ¿no?
Fue instaurado por Constantino precisamente en el 330, trasladaron su sede a la antigua ciudad de Bizancio, que renombró Constantinópolis en griego, la ciudad de Constantino en español. Hoy se denomina Estambul. El imperio bizantino llegó a su fin en 1453 al sucumbir Constantinopla bajo el asedio de los turcos otomanos. Todo esto hasta la toma hasta la destrucción de Constantinopla, desde prácticamente desde el año 500 hasta el siglo XV, fue, eh, es considerada por la historia como la Edad Media. Y la Edad Media del siglo V hasta el siglo XV, como acabo de decir. Ahí tienen ustedes las características de esta Edad Media. La sociedad es elemental con clases privilegiadas. Hay inmovilismo social, pues no se podía ascender socialmente ni cambiar de clase. Aparece el feudalismo, pues los reyes no podían contener la presión de los bárbaros, requiriendo el apoyo de los señores feudales. La política, el rey tiene poder oficial, pero no gobierna realmente. Su territorio es fraccionado en regiones controladas por los diferentes y poderosos señores feudales. La economía, el señor feudal ofrece protección a sus súbditos, esclavos y siervos que ocupaban y cultivaban sus tierras y producían sus talleres, contraparte importante de la producción, que se trocaba más que se vendía, se trocaba, se tuerque. Nace así el jus mercatorum, con ánimo liberal, voluntad divina y subordinación del derecho, ¿no? En un orden jerárquico subordinado a la religión, según lo afirma Petit, distinguido historiador de Roma. La cultura se sustituye a la cultura clásica por el teocentrismo cristiano o musulmán. La religión marca el orden social y cultural. Las obras literarias y otras producciones artísticas tienen a la religión como guía. En el siglo XV, sin embargo, se producen cambios importantes. La sociedad se generó con un concepto egoísta e individualista del hombre, siendo el triunfo personal, la riqueza y la fama el principal objetivo. La sociedad se establecen estamentos, como en la Edad Media, pero móviles, pues las personas pueden promoverse por sus méritos o por compra de títulos. La política, se formaron grandes monarquías europeas con el apoyo de clases sociales unidas, y los burgueses habituales, habitantes de los burgos o ciudades. La economía, se incrementan las transacciones comerciales por medio de la moneda y la banca. Aparece la clase burguesa, comerciantes y artesanos de la ciudad. El religioso jus mercatorum deviene en derecho mercantil, con contratos especiales, reglas de responsabilidad y acciones anónimas, y el animus lucrandi, según dice Galgano, subsiste la esclavitud. La cultura, con el Renacimiento y el Barroco, tuvo un gran progreso literario, artístico y científico. Se retoma un modelo de la literatura y el arte clásico. En la literatura recién nacen los géneros modernos, y en pintura nace la técnica de la perspectiva y el punto de fuga. El teocentrismo ha sustituido al antropocentrismo.
en el centro de interés se desplaza de Dios al ser humano. Y aparece luego la mano invisible de Smith, el codificador, y el codificador Bonaparte. En el siglo XVIII está lleno de sucesos que parecen pregonar la fundación de una nueva era en la organización social y política. En el campo de la producción, presenció el comienzo de la revolución industrial que iba a abrir enormes posibilidades de expansión al reinado del capitalismo industrial. La sociedad de Mateo Buffon y James Watt, fundada en 1775, realizó la unión del capitán de industria y el científico, que puede considerarse como simbólica de una nueva alianza. La Declaración de Estados Unidos, de independencia de los Estados Unidos, un año después, 76, con la exploración de una de las regiones coloniales más importantes y privó de sus sostenes más poderosos al antiguo sistema colonial, pues el cual se había levantado en gran parte con el pensamiento mercantilista. Aquel año se publicó una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, libro escrito para las generaciones siguientes, y pocos años después, la Revolución Francesa selló el destino de lo que aún quedaba de la sociedad medieval, según lo dice Roll. El título de esta ficha alude a Smith, el filósofo escocés convertido en economista. La transcripción precedente a la Revolución Francesa, también en ella mencionada, personificándola en Napoleón Bonaparte, que alguna vez habría de ser recordado por las generaciones futuras, más por sus códigos que por sus victorias bélicas. A estas alusiones me he permitido agregar la guerra de secesión norteamericana que materializó el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. Smith dice, cuando el productor dirige de tal manera que su producto sea de mayor valor posible, solo piensa en la ganancia propia. Pero en este y en otros muchos casos es conducido por una mano invisible a promover un fin que nunca tuvo parte en su intención. Las miras de su interés propio promueven el de común con más eficacia, de su interés propio promueven el de común con más eficacia y a veces que cuando intenta, que cuando de intento piensa formularlo directamente. Y agrega, el panadero cuando hace pan piensa en su propio beneficio, vender el pan, pero no se da cuenta que con eso está alimentando a una serie de personas que a su vez siguen su propio ritmo de producción. Entonces, esa mano invisible que eh, dice Smith, lejos de favorecer únicamente al productor, favorece a toda la colectividad. En ese mismo momento, en ese mismo sentido, un discípulo suyo, francés, Jean-Baptiste Say, escribió un catecisme d'économie politique,
el mismo al inicio de esta obra, orientada a los principios básicos de la economía mediante preguntas y respuestas y contestado a la pregunta, ¿qué es que sé que nos enseña la economía política? ¿Qué nos enseña la economía política? Nos enseña el modo cómo se producen, distribuyen y consumen las riquezas de la sociedad. Ya no solamente hay comercio, ahora hay producción, distribución y consumo, como es de verse en este cuadro, que es la conceptualización de Say y su relación con el derecho. Producción, observen ustedes la dirección de las flechas, distribución y consumo. El consumo regresa a la producción y así este ciclo se mantiene eh, rotando. Frente a la producción, el derecho ordenador crea el derecho industrial. Frente a la distribución, se crea el derecho comercial. Y frente al consumo, el derecho del consumidor. Siempre es el ser humano el que está actuando. El ser humano, cuando actúa desde el gobierno, es un ente público y por lo tanto el sujeto activo de este derecho económico es el Estado. Pero los más son los industriales, los comerciantes y los consumidores privados. Y en este caso, el sujeto activo es el empresario. Ese es el gran aporte de Say desde la publicación de su maestro Smith. En nuestro país, digo, saltando todo esto que parece ya haber sido dicho, en nuestro país, el presidente Ramón Castilla abolió la esclavitud en 1854. Lo propio fue ocurriendo en el mundo entero cuando ingresó en una etapa de igualdad social que ciertamente ha tomado su tiempo en concretarse universalmente. La actividad productiva dejó de tener un costo minimizado manejado por el comercio, que manejó ocupar la posición intermediadora que le corresponde en el ciclo de satisfacción de la demanda. Todo ocurrió de modo congruente, con una sola excepción: el Código de Comercio francés, que poco tuvo que ver con esas importantes reformas. Sin embargo, llevó al mundo entero a tener un código de comercio. Lo que ocurre es que Napoleón consideró que, y le fue reclamado, que fueron los comerciantes los que permitieron y financiaron las campañas napoleónicas, ¿no? Y consecuentemente les devolvió el favor dictando un código de comercio. Ocurre, salgo y voy a la última parte. Bueno, no está. Ocurre que Napoleón efectivamente se congratula con los
con los burgueses comerciantes y les da el código de comercio. Y todo el mundo comienza a publicar sus códigos de comercio. Nosotros en el Perú tuvimos un código, ¿no?, de mediados del siglo XIX y copia idéntica a al código de, eh, al código español de la misma época. Y finalmente, el siguiente código es de 1902, que también copia el código español. Y viene el siglo XX. En el siglo XX, ya el siglo XVIII fue el siglo de la revolución industrial, ya no es el comercio la, la, la función económica más importante. Ahora la industria toma esa posición y el consumo tiene una diversidad de alternativas que cada día evolucionan más. En el siglo XIX, en el siglo XX, la industria desarrolla enormemente, conquista los aires, se aparecen los transatlánticos, los automóviles, ¿no? La electricidad, ¿no? Y bueno, todo esto en base al desarrollo industrial. La posición del comercio subsiste como intermediadora, pero ahora la función más importante es eh, la función productiva. En esa situación estamos y en este momento, pero todavía el código de comercio subsiste. No obstante, que yo considero personalmente que está derogado en un 60% de manera expresa y el resto tácitamente. O sea, prácticamente el Código de Comercio de 1902 en nuestro país no tiene ya mayor trascendencia. En cambio, se ha dado una ley de industrias y la industria tiene una gran importancia en este momento. Ya no hay evidentemente esclavitud y hoy día pues la industria produce, el comercio distribuye y el consumidor consume. En esa situación, gran parte del mundo ha considerado que ya no es necesario un código de comercio. No es necesario. Y por lo tanto, hay dos posiciones. La posición de Colombia en Latinoamérica, que ha dado un código de comercio muy actualizado, pero que en cada momento, en cada párrafo, tiene una remisión al Código Civil. Y en segundo término, eh, los códigos de Brasil y Argentina, que definitivamente han eliminado el Código de Comercio. El Brasil en 2001, con un código que ha denominado Código Civil, y la Argentina en 1915, que promulgó el derecho civil y comercial de la República Argentina. ¿Por qué comercial? Si uno analiza el código argentino vigente, encuentra que efectivamente no es el comercio, no está el comercio solamente, sino especialmente la industria. Pero
consultados con los juristas de la comisión codificadora, ¿no? Personalmente, contestaron que sí, que eso es así, pero que los miembros del Congreso que debían aprobar el código no entendieron nunca eso. Bueno, consecuentemente, en Europa se ha dado el código, un código único, la unificación de Europa. Todavía mantienen códigos de comercio, pero la tendencia es al unidroit, el derecho único. Contrariamente, Estados Unidos, que siempre estuvo pues en un sistema jurídico distinto al español que nosotros hemos heredado, este, ellos no tienen código civil, pero han publicado un enorme código de comercio, con sumo detalle. Sin embargo, sin embargo, en realidad es poco lo que se utiliza ese enorme código. En el Código Civil, la estructura del Código Civil es justiniana, de Justiniano. Y Justiniano no entendía nada, no tenía nada que ver con el Código de Comercio. Dice Justiniano en Instituta que el derecho tiene tres ámbitos de acción: las personas, las cosas y las obligaciones. Las personas son el sujeto de la economía y sujeto del derecho. Las cosas son los derechos reales, los bienes y su movimiento de comercio, ¿no? Su movimiento de compraventa, pero bienes, es decir, lo que ha hecho la industria para satisfacer las necesidades del consumidor. Consecuentemente, y el consumidor es igualmente eh, eh, la persona humana. Consecuentemente, nosotros ya tenemos derogado prácticamente el Código de Comercio. Tenemos un Código Civil, un buen Código Civil, pero que requiere de actualizaciones permanentemente. Creo que debemos postular a que el próximo Código Civil peruano sea un Código Civil y Económico. Y con eso estaremos en el ámbito científico e históricamente válido del desarrollo de las actividades económicas y sociales de nuestro amado Perú. Muchas gracias. ¿No? Terminamos, ¿ah? Muy bien, profesor, muchas gracias por la ponencia de hoy día. Invitamos asimismo al público que puede realizar sus preguntas, puede prender su micrófono, como asimismo Sí, también sí, escribir. pero si pueden levantar el volumen, yo prácticamente no oigo, Antonio. Profesor, ¿me logra escuchar con claridad? Mejor, Ya, mejor. muy bien, profesor. Como le decía al público, pueden realizar sus preguntas de forma oral, prendiendo su micrófono, o pueden escribirlo mediante el chat, si es que las hubiera, en todo caso, ¿no? Sí, Así, espero las preguntas de quienes tengan interés en hacerlo.
porque es bien difícil resumir pues lo que viene desde la vida, el origen de la vida, hasta nuestros días, ¿no? Como he tratado de hacerlo en esta oportunidad. Muy ¿Alguna bien. pregunta, por favor? Porque tenemos un premio para el que la persona que se que pregunte y si son muchos, pues los sorteará, ¿no? Michelle Girón, No, a ver, vamos hay a ver. pregunta. No hay pregunta. Sebastián Carrera, Sí, doctor, ¿se me escucha? sí, sí, sí. Dime. Sí, sí, doctor, le quería preguntar, ¿tiene en la mano algún ejemplo de algún No, no, país? no, ya te fuiste. Acércate más a tu ¿Ya equipo, por favor. me escucha ahorita, doctor? ¿Me escucha bien? Sí, sí, ya ahora sí. Claro. Pero acércate al máximo. Sí, existen, o en todo caso, ¿qué países conoce en donde sí hay esta aplicación que se propone entre un marco civil y económico a la vez? Bueno, acabo de mencionar, el Brasil solamente tiene código civil y la Argentina tiene en la práctica un código civil y económico, que le ha puesto comercial porque para evitar problemas políticos. Igualmente, el código más moderno, el código de comercio más moderno, tiene el nombre de comercio, de código de comercio, pero se remite continuamente al código civil, ¿no? Es en Colombia. Y, y bueno, en Europa está tendiendo pues a lo que se dice en francés, lo dije yo también, un droit, el derecho único, que haya un solo derecho, ¿no? ¿No? Muy bien, muchas Anaís gracias. Cari, Muchas gracias. Sí, el compañero Miguel Salas ha levantado su mano. No sé si puede prender su micro. Un gusto. De hecho, más que una pregunta, quería justamente mencionar el cuadro anterior que había mostrado el profesor de conceptualización del SAI y su relación con el derecho. De hecho, al menos para mí, fue una forma bastante práctica de poder ejemplificar todo el proceso económico, y no solo eso, sino es un ejemplo de cómo tres tipos de derechos que se correlacionan pueden participar en una misma relación, o al menos en una relación que tiene tres partes relativamente largas, como puede ser, por ejemplo, lo que mencionó de la producción, distribución y consumo, y cómo estos tres derechos de industrial, comercial y del consumidor, y si vamos un poco más allá, ya incluso el derecho del trabajo respecto a la producción. claro, Pero, claro, pero interesante. por lo demás quería agradecerle justamente por eso, profesor. Muy bien, pero no es su opinión, no me ha hecho la pregunta. Muy bien, muy bien. Seguimos con la tercera participación de nuestro amigo Alex Tafur Álvarez. Eh, amigo, te cedo la palabra. No sé si puedes prender tu micro. Sí. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es si el Código Civil peruano se ha actualizado, que es el Código Civil de 1984. ¿Cuáles serían los motivos para que el Código de Comercio de 1902 no reciba una actualización o un nuevo código comercial? Según tengo entendido, han habido intentos de reforma, pero no se han concretizado. Claro, no, y en este momento existe una comisión para dar un nuevo código de comercio. Sí, pero es absolutamente innecesario. Fíjense en el libro séptimo del
Código Civil, en la parte que es contratos, contratos, término que está vinculado totalmente a la economía, contratos, dice que todos los contratos del código, del mismo código civil, en la parte especial, la segunda parte del libro séptimo, eh, y todos los contratos en general deben regirse por por la parte general del Código Civil. O sea, no hay ningún sentido de tener contratos comerciales y contratos civiles. Todo se debe regir por el Código Civil. Y así está establecido. O sea, no es ninguna novedad ni capricho, ¿no? Es así. Eh, toda la contratación y por lo tanto las obligaciones y por lo tanto los derechos reales y por lo tanto la actividad económica del ser humano del libro uno, todo se puede y se debe regir por el Código Civil. No existe ninguna necesidad de, de este, tener un código de comercio. Vuelvo a recordar que históricamente el Código de Comercio francés, que es el que inicia la generación de los códigos de comercio que gradualmente están siendo derogados. Este, eh, es- Eso ya fue superado totalmente, ¿no? O sea, no veo ninguna necesidad. Y repito, en Europa se está ya hace por lo menos 30 años que se está trabajando el concepto del unidroit, un solo derecho para todos los países de la Unión Europea y a partir de precisamente de la unificación europea, de la Unión Europea, tener un solo derecho para todos ellos, que incluye de las relaciones civiles y las relaciones económicas. Señor Tafur, aló. Muy bien, profesor. Seguimos con una Doctor, última muchas gracias por su respuesta. Seguimos con una última pregunta por parte de José Manuel Aguilar, que nos menciona, ¿no? Doctor, ¿usted cree que el código actual de 1984 tiene muchas falencias? El Código Civil de 1984 tiene ¿qué? Si tiene muchas falencias. Falencias. Yo creo que el Código Civil de 1984 es un buen código, pero la sociedad avanza, el- el- la economía avanza y todo va cambiando gradualmente. Entonces, lo que fue bueno a la promulgación del Código del 84, hoy día no es tan bueno, ¿no? Y a lo mejor se puede optimizar revisando sus artículos y dándole el matiz económico que corresponde a los artículos pertinentes. Muy Mm, bien. Muy bien. A nuestra compañera Ana María Paredes alzó la mano. No sé si puede prender su micro. Sí, buenas tardes, doctor. Justo como usted acaba de mencionar, en este caso el UNIDRA que se va a aplicar de la Unión Europea, y por ejemplo, en este caso tendría que hacer constantes reuniones en cuanto a los diferentes, en este caso con los códigos de los diferentes países integrantes para que se pueda hacer una UNIDRA, así.
Está compacta. vigente Ajá, en exacto. las Naciones Unidas el asunto, ¿eh? El UNIDROIT. ¿Mm? Y con respecto a los códigos civiles de los países miembros, porque a veces suelen cambiar algunas, algunas leyes, normas. Sí, la evolución se tiene que dar, pues se tiene que dar, ¿no? Voy a leer el, el artículo 1353 de nuestro Código Civil. Dice, todos los contratos de derecho privado, inclusive los innominados, quedan sometidos a las reglas generales contenidas en esta sección, la sección primera de las fuentes de obligaciones, contratos en general, salvo cuando resulten incompatibles con las reglas particulares de cada contrato. Entonces, ya está dicho en el Código Civil. No veo por qué se insiste, por qué la insistencia de llevar adelante un código de comercio que ya no tiene ninguna importancia, porque los sujetos, las partes en en el contrato de comercio, son las mismas partes que en el contrato civil. Las personas naturales o las personas jurídicas. Eh, el fin económico, tanto en el derecho comercial, limitado al comercio, que forma parte del proceso económico. Es la etapa intermediadora. Tampoco tiene sentido, ¿no? En fin, podríamos seguir analizando cada uno de los elementos y veríamos que los códigos civiles de todos los países están en perfectas condiciones de hacer lo que dice el 1353 de nuestro Código Civil. Aparte de eso, vamos a suponer que ocurra pues un fenómeno extraño y que hay algo que no encaja en el Código Civil. Bueno, se da una ley especial, pues. Se da una ley especial para aquellas actividades o, que no cupieran en el Código Civil. Leyes especiales, que las hay. Fíjense ustedes que del Código de Comercio han fluido la Ley General de Sociedades, la Ley de Títulos Valores, ¿no? Entonces, se ha desmembrado totalmente el Código de Comercio. ¿Vamos a integrarlo otra vez? ¿Para qué? Si tenemos el Código Civil que nos dice que todos los contratos, cualquiera que sean, incluso los innominados, se rigen por el código vigente, por el Código Civil vigente. Entonces, ¿para qué vamos a darnos de otro código para hacer lo que los colombianos han hecho? Este, la compraventa es de tal naturaleza y para su desarrollo se remiten al Código Civil. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? El insistir en la presencia. Y una cosa más, que eso sí no lo he dicho, pero que me lo ha traído usted a la memoria. Todo el Código Civil, ¿no? Tiene como base, como raíz, como origen, el Código de Justiniano. Y en el Código de Justiniano no hay ni asomo de la codificación comercial separada.
están las actividades contractuales, obligacionales, los derechos, los derechos reales, los derechos de las personas. Está todo y simplemente se aplica a los actos de las personas, que pueden ser civiles o pueden ser comerciales o pueden ser industriales, pero está todo en el origen mismo de la codificación civil. Muy bien, profesor, para poder avanzar también, porque como lo mencionamos, ¿no? Vamos a realizar varias premiaciones el día de hoy, sorteos, y vamos a responder las últimas dos preguntas de Jesús David, ¿no? No sé si puede prender su micro. Buenas tardes, ¿me puede escuchar? Sí, Hola, perfecto. Yeshua. ¿Qué tal, Buenas. doctor? Muy buenas tardes. Doctor, mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que la inteligencia artificial puede afectar nuestro código civil, teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías trajeron grandes cambios al Código de Comercio de 1902? Una de ellas fue sobre la negociación de voluntad mediante las firmas, siendo que en primera instancia, doctor, Repite, son, repite esa. Una de ellas fue ¿qué? por ejemplo, en el Código de Comercio de 1902, se Sí. tenía, se tenía en cuenta que la manifestación de voluntad solamente se permitía por las firmas físicas. Es una parte que he investigado en un tema, doctor. Y hubo una ley, se la menciono ahora mismo, la ley 27.291, la cual modificó los artículos 141 y 1.334 de nuestro Código Civil, lo cual hacía que la manifestación de voluntad mediante las firmas puedan pasar también en firmas digitales. ¿Usted cree que pasa algo parecido con las nuevas tecnologías, que en este caso son la inteligencia artificial, en nuestro Código Civil? Eh, en la época de Justiniano no había imprenta. En 1489 en 1483 se publicó el Corpus Juris Civilis de Justiniano en la primera imprenta. Oh, y todo el mundo dijo, bueno, se acabó el trabajo de los copistas, de los ya la imprenta lo resuelve todo. No fue así. Más adelante han aparecido innovaciones de todo género y ninguna puede reemplazar al derecho. El derecho es ordenador, ¿no? De cada una de las actividades del ser humano libre. La inteligencia artificial, como la imprenta en el siglo XV, es un estupendo instrumento. Yo les he dicho a ustedes, a mis alumnos, que yo estoy utilizando inteligencia artificial. ¿Por qué? Eh, por ejemplo, a ver si me viene a la memoria un caso. eh, no me viene en este momento a la memoria, pero en el caso que yo dudo de algo, recurro a la inteligencia artificial, el Bing, que es el que yo estoy usando y que tiene un complemento buenísimo. Y le pregunto, y me en segundos me da la respuesta que yo reviso y encuentro si es correcta o no es correcta, si es válida o no es válida. Con esta más, que en las respuestas que me da la inteligencia artificial y en las afirmaciones que hace, siempre pone las fuentes, una llamada y me dice esto, véalo acá, véalo allá. Y al final dice, si tienes algo más que agregar, simplemente dímelo, ¿no? Y entonces, yo creo que la inteligencia artificial es un instrumento,
de todas las ciencias, todas las ciencias. Pero el ser humano tiene que estar siempre detrás. Es el que la crea y es el que la utiliza. Muchos están hablando de que la inteligencia artificial puede cobrar autonomía. No está en la posibilidad, creo yo, porque el que induce la actividad de la inteligencia artificial siempre es el ser humano. Si mañana el señor Putin, ruso, dice, pregúntenle a la inteligencia artificial, ¿cómo hago para destruir de una vez a Ucrania para que se acabe esta guerra? Simplemente estaría utilizando amoralmente ese instrumento. Yo no sé qué contestaría la inteligencia artificial, pero el límite está en la valoración de los actos del ser humano. Como en todo lo demás, se puede utilizar los instrumentos de cualquier naturaleza para el mal, pero nunca han sido concebidos así. Todo lo que el hombre hace, lo hace en beneficio de todo el género humano. Eh, y eso es lo que ocurre con la inteligencia artificial desde mi modesto punto de vista. Muy bien, profesor, hemos acabado con la partición de preguntas. Sé que todavía hay algunas preguntas por responder, pero el tiempo nos apremia. Igual, de alguna forma, responderemos a aquellas preguntas, ¿no? Eh, para poder terminar y asimismo poder también premiar a nuestros compañeros, eh, y quisiera que el profesor, doctor Stewart, pueda mencionar una pregunta y aquellas tres personas que levanten primero la mano para responder serán ganadores de un libro, especialmente en este caso un libro de contratos del jurista Vincenzo Rocco, ¿no? Así que, profesor, puede usted hacer una pregunta al público, ¿no? Se invierte en este caso los papeles, ¿no? Es libre usted de realizar una pregunta. Bueno, encantado. Yo tomo lo de Yeshua. Eh, este, ¿Puede la inteligencia artificial ser, eh, actuar en contra del ser humano? He ahí la pregunta. Muy bien.